Primera de Juan, capítulo 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4. Y hace 8 días les estaba comentando que el apóstol Juan repite o reitera algunos mandamientos y enseñanzas que da a la iglesia, que da a los hermanos constantemente en estos 5 capítulos de Primera de Juan. Y hace 8 días les comentaba que el capítulo 4, que comenzamos a ver sus 21 versículos, los 21 versículos del apóstol de este capítulo, que obvio, ¿verdad? Como ya algunos lo sabrán y lo sabemos, en el principio la Biblia no tenía versículos, ¿verdad? Ni tenía capítulos, solamente era una carta completa, ¿verdad? Tiempo de muchos siglos después, un hombre se tomó la tarea de dividir la Biblia por capítulos, por versículos, a la manera que creemos Dios le iba alumbrando, ¿verdad? La manera en que Dios le iba ayudando. Él veía que aquí se acababa un párrafo, un tema del cual estaba hablando algún escritor, y ahí le ponía el capítulo, ¿verdad? El versículo. Pero no fue así al principio. Era un libro y los libros se leían, las cartas, perdón, se leían completas en las congregaciones, no tenían como hoy, que nosotros decimos abran nuestra Biblia en el capítulo 4, versículo 5, versículo 6, no había esto, ¿sí? Sin embargo, veo en este capítulo 4 de Juan una división natural del texto, ¿sí? Y esa división natural, hermanos, yo les comentaba que a mí me la da esa palabra amados, ¿sí? Amados. Entonces en el versículo 1 comienza diciendo Juan, amados. En el versículo 7 nuevamente, amados. Y en el versículo 11 la tercera vez, amados. Y entonces, por esa razón, simplemente, no por nada en especial, su servidor estuvo bien dividirlo en 3 puntos, este capítulo. Y el primero que vimos hace 8 días fue un llamado a reconocer el error, ¿verdad? Un llamado a reconocer y estar alertas ante posibles errores doctrinales, ¿verdad? Posibles errores que... Gracias, hermano Noé, que pueden llevar a que estemos en un momento dado practicando una doctrina incorrecta, ¿sí? Entonces comienza el apóstol Juan diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ya lo vimos hace 8 días que no se trata de algún espíritu como un fantasma, como algo extraordinario o que no sea humano, ¿verdad? No está hablando de espíritus en ese sentido, sino está hablando, hermanos, de enseñanzas que vienen con una intención equivocada. Enseñanzas que vienen con una doble intención, y en ocasiones escucharemos enseñanzas que parecen buenas, pero traen un espíritu incorrecto. ¿Sí me explico, hermanos? Traen una actitud incorrecta, traen una actitud de no guiarle por la verdad, sino dirigirle por la mentira, ¿sí? Aunque la persona se vista muy bien, hable muy bien, diga las cosas que parecen correctas, pero el espíritu es incorrecto. Y dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino sea hábil en reconocer el error. Hace 8 días, recordando un poco, les decía que la tendencia de los cristianos es aceptar personalidades fuertes o fuertes personalidades.
Si vemos a un hombre o a una mujer con una personalidad impactante, una personalidad que atraiga a las multitudes, ¿saben, hermanos? La tendencia es esa, irnos. No nos importa cómo enseña, no nos importa lo que enseña específicamente, pero como tiene una personalidad atrayente, la tendencia, dice este escritor, es irnos por ahí. Otra cosa, también dicen que la tendencia de los cristianos es aceptar argumentos lógicos o eventos milagrosos como si fuesen de Dios. Y hablamos un poquito de este asunto de la lógica, ¿verdad? Si nos parece lógico, decimos, ¿qué es? Pues es de Dios. No siempre es así, hermanos. No siempre. Por eso debemos estar alertas. Y Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces concluíamos allá hace 8 días en Hechos capítulo 17 versículos 10 al 12, y quiero invitarles a que a partir de ahí, hermanos, vayamos a la segunda y a la tercera división natural que hace el texto. Y en Hechos 17 10 al 12, y esto es lo que los apóstoles, y esto es lo que el consejo de la Biblia nos manda a hacer, ¿sí? Hechos 17, del 10 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Juntos. Leamos del 10 al 12. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero el consejo es, hermano, vaya y escudriñe la escritura, vaya y escudriñe la palabra de Dios, de tal manera que pueda usted llegar a una conclusión y decir: wow, esto es del Señor, y esto no es del Señor. Pero no nos confundamos con argumentos lógicos y con argumentos de hombres y mujeres que tienen una personalidad atrayente. No se confunda, ¿sí? No siga la corriente. Vayamos y hagamos lo que hicieron estos hombres de Berea, que estudiaban la palabra de Dios, ¿verdad? Y decían: ok, me están enseñando que Jesús no vino en carne, que Jesús fue un espíritu, ¿verdad? Que Jesús fue un fantasma que cuando caminaba por la tierra no dejaba sombra a su alrededor, porque no podía un fantasma dar sombra. Entonces, ok, si usted está escuchando esto, a ver, espérense un tantito, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, porque el argumento suena lógico. Si viene del cielo, en el cielo hay carne y sangre, hermanos. No hay, ¿verdad? Entonces esta persona dice que Jesús vino del cielo, entonces no puede haber venido en carne. Y bien facilito, ¿verdad? Nos la pintan de una manera lógica. Pero el cristiano noble, como el de Berea, va a la palabra de Dios y estudia y escudriña lo que dice, para ver si eso es cierto. Hermanos, pero no podemos quedarnos con lo que una persona dijo. No podemos quedarnos con que es que lo vi. Y aquí esta persona lo dijo. ¿Y quién es esa persona? Pues no sé quién es, pero sabe mucho. ¿Ah, sí? Sí, es increíble. Habla hebreo, habla griego.
Debe saber mucho. Oh, ¿y quién es? Pues no sé quién sea, pero tiene una multitud de seguidores. Si mucha gente lo sigue, no puede estar equivocado. Hermanos, les pregunto, ¿esa afirmación es correcta? Para nada es correcta. Si mucha gente lo sigue, no puede estar equivocado. Hermanos, es incorrecto. No se guíe por la lógica. Vaya a la palabra y escudriñela. Y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, en estos versículos entiendo lo siguiente: amados, amémonos unos a otros. Y entonces puse entre signos de interrogación, ¿por qué amarnos? ¿Por qué amarnos? ¿Por qué el apóstol Juan una y otra ocasión está diciéndole a la iglesia: ámense, hermanos, amémonos unos a otros? Les recuerdo un mandamiento antiguo que es dice Juan, les recuerdo un mandamiento nuevo, pero realmente no es nuevo, es antiguo. Amémonos unos a otros. Okay, ¿por qué razón amarnos? Yo le pido que me ayude y me dé alguna respuesta. ¿Por qué amar a aquel que ahora es su hermano y que estamos en la misma congregación y en otras congregaciones, hermanos que conocemos? ¿Por qué amarles? ¿Por qué? Son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de Porque Dios. son hijos de Dios. ¿Otra razón? Porque Dios nos amó primero. Porque Dios nos amó primero. ¿Otra razón? Porque es un mandamiento de Dios. ¿Otra razón? Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Hay otra razón, hay más razones. Porque el que no ama no conoce a Dios. Pero dice el apóstol Juan ahí en el versículo 10: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así como murió por usted, murió por Él también. Y murió por ella. Y esto, hermanos, nos hace hermanos. Eso nos hace hermanos. Y por esa razón, y esas razones, debemos amarnos. Entonces, tengo tres cosas aquí. ¿Por qué amarnos? Y número 1, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. En el versículo 7 dice, porque el mismo el apóstol Juan nos da la respuesta ahí, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque el amor es de Dios. Porque el amor, hermanos, es algo que única y sencillamente puede venir de Dios. El amor por su hermano, el amor por nuestro prójimo solamente puede venir de Dios, porque el amor es de Dios. Y en el versículo 8 nos da otra razón y nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos, hermanos? Porque Dios es amor. Y si usted cree en Dios, y si usted dice creer y seguir a nuestro Señor Jesucristo, entonces la consecuencia, el resultado de eso es amarnos unos a otros. Amarnos. ¿Por qué? Y número 3, porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces, hermanos, me nace otra pregunta. Dios nos amó a nosotros, dice, ¿verdad? Nadie de nosotros amó a Dios, y entonces ese amor, porque usted amaba a Dios, entonces le buscó a Él. ¿Alguien piensa eso así, no? No es así, nunca. Nunca. No buscamos a Dios porque le amábamos. Nadie lo amaba. Pero dice la Escritura que
Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nos dio muestra de eso, ¿no? Nos dio muestra de eso, ¿verdad? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, yo le pregunto y le invito a que me ayude. ¿Qué vio Dios en usted que lo amó? ¿Qué vio Dios en usted que le amó? O mejor dicho, cambio la pregunta. ¿Qué bueno vio Dios en usted y qué bueno vio Dios en mí para amarnos? ¿Alguien, hermanos? No se fijó en lo que era. No se fijó para nada. Es más, precisamente por lo que no éramos, ¿verdad? Nos amó Dios. Porque el apóstol Pablo allá en los Corintios dijo, ¿verdad? Que ¿de qué escogió Dios? ¿De lo importante? ¿O de qué escogió Dios? De lo vil, ¿verdad? No escogió lo rico, sino lo pobre. No escogió a aquella persona que tenía cualidades, no, precisamente porque no teníamos ninguna, nos amó. Hermanos, ¿por qué debemos amar a nuestro hermano? Porque Dios le amó al igual que me amó a mí. No se fijó en mis defectos, no se fijó en mi manera de ser, no se fijó en que si era bueno o era malo. No, precisamente porque era malo, Dios me amó. Entonces, hermanos, dice el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, porque Dios es amor y porque Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros debemos amarnos tal y como somos, ¿sí? Tal y como somos, tal y como es su hermano, ámele, ¿verdad? Y estaba pensando en aquel asunto de que a veces pensamos de que como lo amo, entonces le voy a aguantar todo, ¿verdad? Ese es amor, hermanos, en cierta manera, ¿verdad? Pero no, el que ama, dice la palabra de Dios, corrige. El que ama, dice el Señor, ¿qué hace con su hijo que ama? Híjoles, a veces nos disciplina, pero eso es amor de Dios, amor del Señor. Entonces, ¿por qué debemos amarnos? Simple y sencillamente porque es un mandamiento y es un mandato de nuestro Dios amarnos. Versículo 11, hermanos, y del versículo 11 hasta el versículo 21 pueden surgir varios temas, la verdad, pueden surgir distintos temas. No crea, y ni yo estoy pensando que voy a hablar de todos los temas que Juan habla aquí, pero simplemente intento desarrollar el tercer, amados. Y dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El segundo, amados, del versículo 7, contestaba a mi pregunta, ¿por qué amarnos? Este versículo 11, aprende, hermanos, que nos responde la pregunta ahora, ¿cómo amarnos? ¿Cómo? Ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ya sabemos otro por qué. Porque Dios es amor. Y ya sabemos otro por qué. Porque Él envió a su Hijo, ¿verdad? En propiciación por nuestros pecados. Murió por todos nosotros. Ahora el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado el Señor? Si Dios, dice el apóstol Juan, si Dios nos ha amado así, así como estaba, así como usted estaba, así Dios lo amó, así Dios lo ama y quiere traerlo a su redil, así Dios, no importa todos los errores y pecados y equivocaciones que hemos cometido, Dios nos ama, Dios le ama. Y muchas personas le es difícil entender eso porque dicen, ¿cómo Dios me puede amar a mí así siendo tan terrible? Dios le ama. Y dice el apóstol Juan, amado, si Dios nos ha amado así, si Dios me ha amado de tal manera, ¿cómo debo amar a mi hermano? ¿O qué debo hacer yo? Y el versículo 11, hermanos, ahí viene una
una palabra que me llama mucho la atención. Versículo 11 dice, si Dios nos ha amado así. ¿Qué palabra sigue? Debemos. Hermana Magda, ¿usted trae una versión de las Américas? No. ¿O no? ¿No? Oh, pensé que... Sí, es aquí, amados, si Dios así nos ama, también nosotros debemos amarnos Okay. unos a otros. Solo quería saber si trae la misma palabra, debemos. ¿No? Y sí la trae, ¿no? Sí, Sí la trae, un poco después, pero sí la trae. Hermanos, ¿qué es un deber? ¿Una qué? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué es un deber? Ayúdenme. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Una obligación. ¿Qué otra cosa podríamos definir como deber? ¿Por ahí? Ley, pues, ¿Cómo no? como ley. Como ley. ¿Qué otra cosa podríamos entender como un deber? ¿Cómo? Responsabilidad. ¿Y por qué les estoy preguntando esto, hermanos? Porque la palabra de Dios me enseña, ama a tu hermano porque debes amarlo, no porque sientas amarlo. ¿Me explico, hermanos? No porque hoy amaneciste bien sentimental y ahora sí hay y besos por todos lados porque amaneciste sentimental y con las emociones a flor de piel y entonces amamos a todo el mundo. No, ama a tu hermano aunque no sientas amarlo. Amémonos unos a otros, aunque aquel hermano o aquella hermana, hijo, les tenga gustos diferentes a mí, díganme, ¿lo debo amar? ¿Por qué? Porque es un deber. Porque es un deber. Ama a tu hermano. Porque dice el apóstol, y dice el Señor, perdón, debemos amarnos también nosotros unos a otros. Es un deber que tenemos como hermanos, hermano. Esto del amor no es un sentimiento, ni es una emoción, ni es algo cursi. Es un deber que tenemos entre hermanos, amarnos. Es un deber. Así que, hermanos, ¿habrá días que sientan no amarme? ¿No? Yo también, no se crean. Hijos, se nos hace difícil, algunos, ¿verdad? Otros. Pero ¿cuál es su deber y cuál es mi deber? Amarnos. Amarnos. No, pero es que el hermano, es que la hermana. ¿Cuál es tu deber? Amarlos. Y yo sé y entiendo que el día de hoy, hermanos, hablar de deberes y responsabilidades no es popular, ¿verdad? ¿O sí? No es popular que alguien nos diga cuáles son nuestras responsabilidades y deberes, no es para nada. Pero aquí, en la palabra de Dios nos dice que el amor en nosotros, en los hijos de Dios, es algo que usted debe hacer. Lo sienta o no lo sienta. ¿Sí? Debemos. No sé si sea bueno comentar esto. Hace 48 años, 1970, salió una publicación del amor. El amor es querer a los animales por X. O sea, siempre te ponían la palabra el amor es. Y aquí envuelve todos los problemas, sean buenos o sean malos, pero terminaba diciendo el amor. El amor. Hay canciones famosas, ¿no? Que se han escrito de que si amar y querer es lo mismo, cosas como esas. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos un deber antes que otros. Antes que otros. Y ese es amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. Entonces, hermanos, número siguiente, versículo 19. ¿Cómo debemos amar a nuestros hermanos? Ok, leo desde el 11, perdón, hermanos, al 18, sí, solamente para confirmar cuál es nuestro deber, que es amar a nuestro hermano sin anteponer alguna característica de él o de ella, sin anteponer algo emocional,
Nada de eso. ¿Sí? Dice el Señor, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, aunque digan, ¿sí? Aunque digan, yo amanecí, vi al Señor, ¿sí? No, Juan dice que nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, y el contexto del apóstol Juan es que él está hablando de que el amor, hermanos, vence cualquier barrera, sea el temor y sea cualquier situación. Tenemos que amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y además, todavía Juan lo recalca allí en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Así que el apóstol Juan y el apóstol Pedro y otro, el apóstol Pablo, que fueron los que escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento, no se equivocan al decir que la prueba, o que una de las pruebas más, o si no es decir, mejor dicho, la prueba más importante de saber que el Espíritu de Dios mora en mí, es el amor. Es el amor a nuestros hermanos, a nuestra familia espiritual. Esa es una de las grandes características de aquel que tiene el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Sí? Que ama. Entonces, el apóstol Juan habla abundantemente acerca de esto, y en el versículo 19, si Dios nos ha amado así, como debo amar a mi hermano, dice el versículo 19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre toma la iniciativa, hermanos. Dios siempre tomó la iniciativa en el asunto del amor para con nosotros. Pregunto, ¿debo amar a mi hermano si él me ama primero? ¿A nuestros hermanos? ¿Hermano Carlos? No, ¿verdad? Debemos amar a nuestros hermanos si ellos nos aman, ¿no? Pero si no nos aman, ¿cómo? También, ¿verdad? Creo que el apóstol Juan nos da este verso para entender, hermanos, que así como Dios toma la iniciativa de amarnos, así nosotros vayamos y amemos a nuestros hermanos, aunque aquella persona y aquel hermano o aquella hermana a la que estamos siendo amables y amorosos con ellos, no nos demuestren lo mismo. Usted y yo, ¿qué debemos hacer? Amar. Y qué difícil es eso. Qué difícil es tomar la iniciativa, y qué difícil es poder dar el primer paso, y qué difícil es hacer esto, hermanos. Pero Dios nos puso el ejemplo, así como Él nos amó a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa, y lo que nosotros debemos procurar es amar tomando la iniciativa también. Amar a nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo amarnos? Pues tome la iniciativa. No espere que le amen para amar. Ame usted, ¿sí? Versículo 20. Y viene aquí un versículo muy bonito, ¿no? Que nos gustan estos versículos. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él?
es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo le pondría usted a ese versículo de título? ¿Cómo debo amar a mi hermano? En base a este versículo, ¿cómo debemos amarnos, hermanos? Si dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Juan dice, ¿verdad? Es mentiroso. No es cierto. No es cierto. Así digas, dice aquí que has visto, que amas a Dios. Que amas a Dios. Así te puedes llenar la boca diciendo, oh, yo amo al Señor, yo doy la vida por Él, yo si me manda al último lugar del mundo, yo voy con Él y puedes decir cantidad de cosas, pero si no amas a tu hermano, eres mentiroso. Y dice el apóstol Juan, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué filtro, no, hermanos? Qué filtro tan precioso es la palabra de Dios. Y nadie de nosotros se puede brincar eso que está ahí. Nadie puede decir amar a Dios y aborrecer a su hermano. Nadie. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos manda y nos dice también cómo amarnos. Ámale de una manera sincera, ¿verdad? Ámale de una manera genuina. Y el versículo 21 concluye, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. El que ama a Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es la prueba o cómo podemos comprobar que amamos a Dios? Amando a mi hermano, ¿verdad? Esa es la prueba. No es lo que usted pueda decir, no es lo que usted pueda hacer, no es lo que usted pueda dar, que va en cierto sentido. Ahí el apóstol Juan habló también de eso en algún momento, en el capítulo 3. Pero sobre todo, hermanos, podemos comprobar que amamos a Dios si amamos a nuestro hermano, si amamos a nuestros hermanos, ¿sí? No puedes decir que amas a Dios, no puedes decir que has visto a Dios si no amas a tu hermano. Entonces, Pastor, hermanos, ¿sí? había dicho que cómo podríamos decirle a ese versículo, Perfecto. es afirma el amor a Dios amando a tu hermano. Afirma o comprueba, ¿verdad? ¿O qué otra manera podrían encontrar ustedes, hermanos? ¿Alguien más? Gracias, hermana. Empezando a amarnos por uno mismo, primeramente. Porque muchas veces decimos, amo a mi hermano, pero ni aún yo mismo me amo. Porque en la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Muchas veces sabemos que la coca nos hace mal y nos las ingerimos. No me estoy amando a mí mismo. No puedo demostrar el amor a mi hermano si yo con mi cuerpo estoy haciendo mal. Voy a punto. ¿Cómo podemos decir este versículo? ¿Alguien más nos quiere ayudar? Lo leo nuevamente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, que convive con él seguido, que lo tiene al alcance, si no amas a esta persona que la puedes ver y le puedes demostrar el amor de Dios, dicen, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También podríamos decir, ¿verdad? En el amor a tu hermano, sé congruente, ¿verdad? Sé congruente, sé real. Entonces, hermanos, el apóstol Juan, recuerden ustedes que desde el principio que estamos viendo esta carta, les comentaba que esta carta es una carta que exige evidencias,
¿Se recuerdan? Que pide evidencias. ¿Conoces a Dios? Muy bien, no me digas que sí, no me digas un rollo grande, no, ok, compruébame que lo conoces. Y entonces, hermanos, ya vimos allá en el capítulo 2 algunas evidencias tremendas, pero por toda la carta se pueden ver 3 evidencias, ¿sí? Principales, y la primera de ellas es la evidencia de la sana doctrina. Si no está en la sana doctrina o en la doctrina correcta, ¿conoce a Dios? Pregunto. ¿Sí o no? No lo conoce. Evidencia, y eso está en 1 de Juan 1:6, que nos dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Si decimos, yo tengo una comunión increíble con Dios, pero anda en tinieblas, dice, mentimos y no practica la verdad. Número 2, la prueba de la obediencia. Esa la vimos allá en 1 de Juan 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué, hermanos? Si guardamos sus mandamientos. Una prueba de conocer a Dios es guardarle, obedecer la palabra. ¿Verdad? Podemos decir cantidad de cosas, no, yo lo conozco y yo lo vi y yo tengo su número directo, ¿verdad? Y podemos decir cantidad de cosas, pero si no lo obedezco, entonces eso dice más que lo que yo pueda decir. Y la prueba número 3, que a lo largo de toda la carta del apóstol Juan ya nada más nos falta un capítulo, pero que estamos viendo una y otra vez, es la evidencia del amor. Si usted y yo conocemos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Sí? Vamos a amar a nuestros hermanos. Y amor, hermanos, ¿qué implica amar a nuestros hermanos? Alguien ayúdeme, ¿qué implica amar a nuestros hermanos? ¿Implicará compromiso? Claro, mucho, ¿verdad? El que no ama, el que pretende decir que ama, pero no se compromete con su hermano, no es verdad. ¿Implicará tiempo el amor, hermanos? Hijo, en ocasiones dinero, en ocasiones aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir tú que tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón para ayudarle? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en ti? Claro. ¿Qué más implicará el amor, hermanos? Bueno, eso es lo más valioso, ¿verdad? Tiempo, dinero, compromiso, verdad. Entonces, hermanos, esa es, y en el capítulo 2, versículo 10, y un buen de versículos en Juan nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3 pruebas claras, 3 pruebas, hermanos, fuertes, o 3 evidencias quizás suficientes para cada uno de nosotros decir, conozco al Señor. ¿Sí? Lo conozco. Entonces, amados, termino recordando esto. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. ¿Sí, hermanos? Por favor, recuerde eso. ¿Sí? Si algo me interesa, que usted recuerde muy bien y se lo lleve grabado, es, amados, no crea a todo espíritu. No se confunda y no deje que lo confundan. Póngase vivo, póngase abusado. Y escuche, el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Amados, examinadlo. Todo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Retener lo bueno. ¿Y qué hacer con lo malo? Deséchalo.
Pero si usted no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ahí va a haber un problema, ¿verdad? Ahí va a ser el problema. Así que, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Alguna manera en que podemos probar los espíritus si son de Dios? Ayúdenme, rapidito, hermanos. La Biblia. Gracias, hermano José. Otra vez, por favor. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Si son de Dios, la Biblia, ¿verdad? ¿Qué habla con respecto a la Biblia? ¿Se acuerdan que les decía yo de ese filtro que usábamos en la antigüedad? De que, a ver, confiesa que has venido en carne, que Jesús ha venido en carne. ¿Qué hacen los falsos maestros? Lo confiesan, aunque no les importa para nada. Pero la Biblia, hermanos, ¿sí? La obediencia a la verdad. Otra pauta u otra manera de probar los espíritus, si son de Dios, si lo que enseñan es correcto. ¿Sabe, hermano? Vaya a ver quién es esa persona que está enseñando. ¿Sí? Vea, cuando dicen que los de Berea examinaban si lo que Pablo les decía si era verdad. Oigan, creo muy bien que la iglesia decía, ok, ¿quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Quién da cobertura a ese? ¿Quién puede confirmar que este hombre es de Dios? ¿Sí? No termine usted creyendo a cualquier personaje, ni por su popularidad, ni por su personalidad, ni por su apariencia, porque se pueden equivocar. Número 2, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y número 3, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Amarnos también nosotros, unos a otros. Entonces, es un deber, hermanos, el amor. Y yo quiero invitarles a ponernos de pie y quisiera que orásemos al Señor y